La viuda recibió un colchón viejo como pensión. «Es suficiente», dijo él. Pero cuando lo abrió, la noche que Elena arrastró ese colchón podrido por las calles del pueblo, no sabía que llevaba en sus manos la prueba que destruiría al hombre más poderoso de la región. Todos la vieron pasar. Algunos rieron, otros desviaron la mirada, avergonzados. Nadie imaginó que dentro de esa basura apestosa estaba escondida la verdad sobre 20 años de asesinatos, robos y mentiras. Don Aurelio, el patrón de la hacienda, le había dado ese colchón como pago por la muerte de su esposo. Un insulto final, una humillación pública que la convertiría en la burla del valle. Pero esa misma noche, cuando el fuego comenzó a devorar su casa y los hombres armados rodearon la puerta para matarla, Elena abrió ese colchón sucio buscando algo que usar para proteger a su hijo del frío. Lo que encontró dentro cambió todo. Y lo que hizo después, bueno, eso es lo que don Aurelio nunca perdonará desde su celda. Antes de seguir con esta historia, déjame pedirte algo de corazón. Yo soy solo un narrador que intenta poner comida en la mesa de mi familia, contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Si este inicio te atrapó, si quieres saber qué diablos encontró Elena en ese colchón, ayúdame con 3 cosas muy sencillas. Primero, dale me gusta a este video. Es gratis y me ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias. Segundo, suscríbete al canal. Con tu suscripción, YouTube me ayuda a seguir creando contenido y yo puedo seguir alimentando a mi familia haciendo lo que amo. Tercero, déjame un comentario diciendo de qué país o ciudad me estás viendo. Me encanta saber quién está del otro lado escuchando estas historias. ¿Eres de México? ¿Colombia? ¿España? Escríbelo abajo. Tu apoyo hace la diferencia entre que yo pueda seguir contando estas historias o tenga que buscar otro trabajo. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos con Elena y ese colchón maldito que cambió todo. Roteiro otimizado. Parte 1. Abertura devastadora. 30 segundos. Plua CTA. Abertura. 30 segundos que prenden. La noche que Elena arrastró ese colchón podrido por las calles del pueblo, no sabía que llevaba en sus manos la prueba que destruiría al hombre más poderoso de la región. Todos la vieron pasar. Algunos rieron, otros desviaron la mirada avergonzados. Nadie imaginó que dentro de esa basura apestosa estaba escondida la verdad sobre 20 años de asesinatos, robos y mentiras. Don Aurelio, el patrón de la hacienda, le había dado ese colchón como pago por la muerte de su esposo. Un insulto final, una humillación pública que la convertiría en la burla del valle. Pero esa misma noche, cuando el fuego comenzó a devorar su casa y los hombres armados rodearon la puerta para matarla, Elena abrió ese colchón sucio buscando algo que usar para proteger a su hijo del frío. Lo que encontró dentro cambió todo. Y lo que hizo después, bueno, eso es lo que don Aurelio nunca perdonará desde su celda. CTA directo y humano. Antes de seguir con esta historia, déjame pedirte algo de corazón. Yo soy solo un narrador que intenta poner comida en la mesa de mi familia, contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Si este inicio te atrapó, si quieres saber qué diablos encontró Elena en ese colchón, ayúdame con 3 cosas muy sencillas. Primero, dale me gusta a este video. Es gratis y me ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias. Segundo, suscríbete al canal. Con tu suscripción, YouTube me ayuda a seguir creando contenido y yo puedo seguir alimentando a mi familia, haciendo lo que amo. Tercero, déjame un comentario diciendo de qué país o ciudad me estás viendo. Me encanta saber quién está del otro lado escuchando estas historias. ¿Eres de México? ¿Colombia? ¿España? Escríbelo abajo. Tu apoyo hace la diferencia entre que yo pueda seguir contando estas historias o tenga que buscar otro trabajo. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos con Elena y ese colchón maldito que cambió todo. Aquí comienza la historia principal. El sol de mediodía no calentaba la región, la castigaba. El aire denso y polvoriento sofocaba cada respiración. En ese rincón olvidado del mundo, la hacienda Las Sombras se alzaba en la colina como un depredador vigilando su territorio.
Las paredes de adobe, gruesas y agrietadas, parecían sudar la misma maldad que gobernaba las tierras. El viento seco gemía entre las estructuras de madera vieja, una advertencia constante. Aquí la única ley era la voluntad de don Aurelio. Elena caminaba por el sendero arrastrando los pies, no por cansancio, sino por el peso de una viudez reciente que le había roto la espalda. Vestía un luto ya gris de tanto polvo del camino. Sus manos, llenas de callos y cicatrices, apretaban el rebozo contra su pecho como si fuera su única armadura. El silencio en el pueblo no era paz, era miedo. Un miedo que se pegaba a la piel más que el sudor. Nadie levantaba la vista cuando pasaba la camioneta negra del patrón. Mucho menos ahora que Elena, con la desesperación brillando en sus ojos, caminaba sola hacia la boca del lobo. La gente la observaba desde las rendijas de sus ventanas cerradas. Sabían que en las sombras las deudas nunca se pagaban con dinero, sino con humillaciones o con desapariciones que luego se explicaban como accidentes. Elena recordaba cada noche a su esposo. Mateo había entregado 20 años de su vida a esa hacienda maldita, creyendo en la palabra de honor de un hombre sin moral. Su muerte, catalogada como un resbalón en el granero, todavía olía a mentira y traición. Elena no buscaba venganza. Su estómago vacío y los ojos asustados de su hijo pequeño le exigían supervivencia, una pensión prometida, su único salvavidas antes de que la miseria los ahogara por completo. Al llegar a la entrada, el contraste fue una bofetada. El aroma dulce de los jazmines regados con agua abundante chocaba contra el olor a tierra seca que ella traía en la ropa. Las estatuas del jardín parecían burlarse de sus zapatos remendados tantas veces que ya no recordaban su forma original. La casa proyectaba una sombra que parecía querer tragarla entera. Elena sabía que al cruzar ese umbral, estaba entrando en un juego donde las cartas estaban marcadas desde hacía generaciones. El mayordomo abrió la puerta con lentitud. El aire fresco del interior olía a cera de abejas, tabaco caro y cuero viejo. El perfume del dinero antiguo. No hubo palabras de bienvenida, solo un gesto seco indicándole que esperara de pie, como mendiga, mientras las risas graves de hombres resonaban desde el salón principal. Su corazón latía tan fuerte que temía que el sonido delatara su pánico. Apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Lo que Elena no imaginaba era que su vida estaba a punto de romperse de una manera irreversible. No por una negativa, sino por un insulto. El destino le entregaría algo mucho más pesado que el dinero que venía a buscar. La puerta del salón se abrió de golpe. La figura imponente de don Aurelio se recortó contra la luz, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. La tormenta acababa de comenzar. Elena despertaba cada mañana con el frío que se colaba por las rendijas antes del amanecer. Un frío que se instalaba en sus huesos, y le recordaba que estaba sola en esa cama demasiado grande. La ausencia de Mateo era un abismo a su lado, un espacio vacío que todavía conservaba la forma de su cuerpo en el colchón hundido. Se levantó con la pesadez de quien carga el mundo. Sus pies descalzos tocaron el suelo de tierra helado. La habitación estaba sumergida en un gris estático, iluminada apenas por una vela que proyectaba sombras sobre los escasos muebles. Una silla coja, un armario que nunca cerraba bien, y el catre donde dormía su hijo. Se detuvo a observarlo. Su respiración rítmica era el único sonido de paz en ese universo de caos. Elena sintió esa mezcla de amor infinito y terror, de no saber si podría alimentarlo ese día. La cocina era un rincón donde la pobreza no se escondía. Los estantes vacíos. Los frascos con más aire que granos. Elena tomó el último pedazo de pan duro y lo partió con cuidado, calculando las porciones no por el hambre, sino por los días que faltaban para conseguir una moneda. Sus manos temblaban al servir el agua turbia en un vaso abollado. Un desayuno que sabía a tierra y resignación, pero era todo lo que tenían. Al abrir la puerta trasera, el paisaje se reveló hostil. Tierra ocre, matorrales espinosos, un cielo que ya prometía calor asfixiante. No había verde en ninguna parte, solo tonos de marrón y gris que reflejaban el estado del alma de los habitantes.
Elena caminó hacia el pozo comunal, arrastrando un cubo que chirriaba. El esfuerzo de sacar agua era tortura para su espalda, pero era necesario. Cada gota valía más que el oro. Mientras tiraba de la cuerda, recordó a Mateo, que siempre hacía esa tarea cantando, protegiéndola del trabajo pesado que ahora le correspondía a ella. El pueblo despertaba sin saludos alegres. Los vecinos pasaban como fantasmas, intercambiando apenas miradas cargadas de desconfianza. Todos sabían lo del accidente de Mateo. La evitaban no por falta de compasión, sino por miedo a que la mala suerte fuera contagiosa. Desde cualquier punto, la hacienda Las Sombras era visible, una mancha oscura vigilando el valle como un depredador. No se movía una hoja sin permiso de esa casa. Elena miró hacia allá con odio y necesidad. La respuesta a su supervivencia estaba tras esos muros, en manos del mismo hombre que probablemente había ordenado la muerte de su esposo. Regresó con el agua. El sol comenzaba a calentar, haciendo vibrar el aire. Adentro, el calor se acumulaba bajo el techo de chapa, convirtiendo la vivienda en un horno. Elena se sentó a remendar la camisa de su hijo, intentando mantener la dignidad en la apariencia del niño, aunque por dentro ella se sintiera completamente deshilachada. La falta de dinero era una soga que se apretaba más cada día. Las monedas que Mateo había guardado estaban por acabarse. El dueño de la tienda le había advertido: no habría más crédito para la viuda. La amenaza del desalojo era certeza. Si no pagaban la renta, don Aurelio los echaría sin pestañear. Elena miró sus manos mientras cosía, manos que antes habían sido suaves, ahora parecían garras con uñas rotas y piel oscurecida. Recordó las promesas de Mateo, una vejez tranquila, una pensión, palabras vacías que el viento se llevaba. La injusticia le quemaba en el pecho. Habían dado lealtad, sudor y sangre. A cambio, solo silencio y olvido. El niño despertó frotándose los ojos. Elena compuso una sonrisa que le dolió en los músculos de la cara para no asustarlo. Le sirvió el desayuno miserable como si fuera un banquete, ocultando que esa podría ser su última comida bajo un techo si ella fallaba. La vulnerabilidad del pequeño fue el combustible que encendió su coraje. No lo hacía por ella, que ya se sentía muerta. Lo hacía porque él merecía una oportunidad. Prepararse fue un ritual. Elena buscó su mejor vestido negro y lo alisó con las manos. Se lavó la cara y se trenzó el cabello con firmeza. Se miró en el espejo roto y vio a una sobreviviente, una madre dispuesta a morder si era necesario. El camino hacia la hacienda era largo, una subida que representaba la lucha de clases, los pobres abajo en el polvo, los ricos arriba en la luz. Elena caminaba sin detenerse, sintiendo las piedras a través de sus zapatos gastados, impulsada por la indignación. A medida que se acercaba, los sonidos cambiaban: caballos, herramientas, voces de hombres bien alimentados. La riqueza de Las Sombras era obscena comparada con la miseria del valle. El agua corría libremente para regar jardines, mientras abajo la gente moría de sed. Elena llegó a la entrada y se detuvo. Su orgullo le dijo que no entraría por la puerta de atrás como una criada, sino por la entrada principal, como la esposa del hombre que había mantenido esa hacienda en pie durante 20 años. Dio la vuelta hacia el portón grande, ignorando las miradas de los guardias. Sabía que rompía una regla no escrita, pero la dignidad era lo único que le quedaba. Se detuvo frente a la puerta de madera tallada, respiró hondo para calmar su corazón. Levantó la mano y golpeó la aldaba de bronce. Un sonido seco que resonó como un disparo, marcando el punto de no retorno. Ya no había vuelta atrás. Detrás de esa puerta estaba su destino. Roteiro, Otimizado. Parte 2. Confronto e humilación. Cuando Elena cruzó el umbral del despacho de don Aurelio, el aire cambió. Estaba cargado con humo denso de cigarros importados y el peso de decisiones que destruían vidas con una firma. El patrón estaba sentado detrás de un escritorio inmenso de caoba, revisando documentos con indiferencia. Las cortinas de terciopelo rojo bloqueaban el sol, creando un santuario de penumbra donde él era el único dios. Una lámpara de bronce proyectaba sombras sobre su rostro cruel. Elena esperó de pie, con las manos entrelazadas para ocultar el temblor. Los segundos se estiraban en una eternidad diseñada para socavar su coraje.
Don Aurelio levantó la vista con molestia teatral, como si hubiera olvidado por completo que la viuda estaba allí. «¿Qué quieres, mujer?», preguntó con voz suave pero cortante, ignorando su nombre y los años de servicio de Mateo. Elena tragó saliva. Su garganta estaba seca como el desierto. Comenzó a hablar con voz quebrada pero firme. Le recordó los 20 años que Mateo había entregado a la hacienda, las noches sin dormir cuidando el ganado, las cosechas salvadas y sobre todo la promesa que él mismo había hecho en el funeral, que la familia de Mateo no quedaría desamparada. Habló de su hijo, de la alacena vacía, del techo que se caía, exponiendo su miseria no para pedir limosna, sino para exigir lo que era justo. Mientras hablaba, don Aurelio se reclinó en su silla, entrelazando los dedos. Una sonrisa torcida apareció en su rostro. Diversión sádica, como quien ve a un animal atrapado luchando contra los barrotes. Cuando Elena terminó, hubo un silencio espeso. Solo se escuchaba el tic-tac de un reloj de péndulo. Don Aurelio se levantó despacio, rodeando el escritorio con pasos depredadores. Se acercó hasta invadir su espacio personal. Ella percibió el olor a licor caro en su aliento. Mateo fue un buen servidor, concedió con tono condescendiente, pero su muerte fue un accidente causado por su propia torpeza. La hacienda no paga por la estupidez de sus empleados, por muy leales que hayan sido. Las palabras cayeron sobre Elena como piedras, negando no solo el dinero, sino la dignidad de su esposo muerto. La negativa fue absoluta y brutal. «No tengo dinero para regalar a cada mujer que viene a llorar a mi puerta», continuó alzando la voz para que los sirvientes escucharan. «Pero soy un hombre cristiano y generoso. No dejaré que te vayas con las manos vacías». Hizo una pausa dramática, disfrutando del brillo de esperanza que vio cruzar los ojos de Elena. Llamó al capataz con un grito y le ordenó ir a los establos viejos, donde guardaban la basura, y traer aquello que estorbaba. Elena no entendía qué pasaba, pero sentía que se avecinaba una humillación peor que el rechazo. Se quedó inmóvil, atrapada. Minutos después, 2 peones entraron arrastrando algo voluminoso. Una nube de polvo hizo toser a Elena. Lo que depositaron a sus pies no era comida ni provisiones. Era un colchón matrimonial antiguo, tan viejo que la tela estaba gris y desgarrada, dejando ver el relleno apelmazado y sucio. El objeto despedía un olor nauseabundo a humedad, sudor rancio y orina de ratas. Tenía manchas oscuras y sospechosas, una abominación que nadie querría tener cerca. Elena miró el colchón y luego a don Aurelio, buscando algún rastro de broma. Solo encontró la mirada fría de un verdugo. «Ahí tienes», dijo con magnanimidad fingida. «Un colchón para que tú y tu bastardo no duerman en el suelo como los animales que son». La frase provocó risitas entre los empleados que observaban desde el pasillo. «Es de buena lana, solo necesita un poco de sol», añadió con sarcasmo, sabiendo que era basura inservible. La humillación quemó las mejillas de Elena. Las lágrimas picaban detrás de sus ojos, pero se mordió el labio hasta sentir el sabor de la sangre. Su mente gritaba que se fuera, que dejara esa inmundicia, pero la imagen de su hijo durmiendo sobre tierra fría la detuvo. La pobreza no permite el lujo del orgullo. Ese colchón, por asqueroso que fuera, era mejor que nada. Con movimientos mecánicos, como en un trance, Elena se agachó y agarró el borde del colchón. La tela estaba pegajosa al tacto, provocándole repulsión. Tiró de él. El peso era inmenso, como si estuviera relleno de plomo. Don Aurelio soltó una carcajada abierta viendo a la viuda luchar con la basura. Ese sonido se le clavó en el alma más profundo que cualquier insulto. «Lárgate ya», ordenó, «y agradece que soy un hombre de buen corazón». Elena comenzó a arrastrar el colchón hacia la salida, caminando de espaldas, jadeando por el esfuerzo. Los sirvientes se apartaron, no para ayudar, sino para no tocar la inmundicia, mirándola con lástima y desprecio. Cada metro era una batalla. El colchón se enganchaba en las alfombras, chocaba con los marcos de las puertas. Al cruzar la puerta principal, el sol la golpeó, iluminando la suciedad del objeto y exponiendo su vergüenza. El camino de grava fue un calvario. Las piedras rasgaban la tela podrida, el polvo se pegaba a su sudor.
El peso tiraba de sus brazos hasta que sintió que los músculos se desgarrarían. Al llegar a la carretera, Elena ya no era la mujer digna que había subido. Era una figura patética, sucia y agotada, arrastrando su desgracia para que todos la vieran. El pueblo se detuvo. Las mujeres dejaron de lavar. Los hombres soltaron sus herramientas. Los niños dejaron de jugar. Formaron un pasillo silencioso de ojos curiosos. Nadie se acercó a ayudarla. El miedo era más fuerte que la solidaridad. Ver a Elena así era una advertencia de lo que pasaba a quien desafiaba al patrón. La observaban arrastrar ese colchón monstruoso, manchado y fétido. En sus miradas Elena leyó la sentencia. Había caído al escalón más bajo, la loca del colchón, la viuda que aceptaba basura como pago. El sonido de la tela arrastrándose era un siseo constante que marcaba su penitencia bajo el sol. El sudor corría por su cara mezclándose con las lágrimas de rabia. El colchón pesaba más, como si absorbiera la gravedad del mundo. Escuchó comentarios burlones de los borrachos. Vio a una vecina persignarse como si estuviera endemoniada. Se le clavaron como espinas en el corazón. El trayecto fue eterno. Cada paso confirmaba su soledad absoluta. El colchón dejaba un rastro en la tierra, una cicatriz que señalaba el camino de la injusticia. Cuando llegó a su casa, sus fuerzas la abandonaron. Soltó el colchón en la entrada. Cayó con un ruido fofo. Elena se desplomó de rodillas, con el pecho agitado, las manos temblando, el corazón roto. Su hijo salió corriendo, mirando con ojos grandes el objeto asqueroso. No entendía por qué su madre lloraba abrazada a esa cosa podrida. No era un regalo, era una maldición, un recordatorio de su lugar en el mundo. Allí estaba el objeto que lo cambiaría todo, aunque ella no lo sabía. Ese colchón, que representaba el desprecio máximo, yacía ahora en su propiedad, una bomba de tiempo disfrazada de basura. Elena se limpió la cara con el reverso de la mano, mirando el objeto con un odio que la asustó. Se juró que lo limpiaría, no por gratitud, sino para borrar las huellas de ese hombre de su vida. Sin saberlo, al arrastrar esa humillación hasta su hogar, Elena había introducido el catalizador de su propia redención y la destrucción de su enemigo. La tarde comenzó a morir, con tonos violáceos que teñían las nubes de tormenta. Dentro de la choza, el aire se volvió irrespirable, saturado por el hedor del colchón tirado en el centro como un cadáver en descomposición. Elena caminaba alrededor del objeto, sus manos aún temblorosas. Su hijo observaba desde un rincón con ojos asustados, sin entender por qué su madre había traído esa monstruosidad. Elena buscó un cuchillo de cocina y un balde con agua y vinagre, los únicos desinfectantes que su pobreza permitía para intentar purificar aquella inmundicia. Se arrodilló frente al colchón. La náusea subió por su garganta al percibir de cerca los olores rancios de años de negligencia. El viento afuera comenzó a aullar, golpeando las paredes con un gemido casi humano. La primera incisión en la tela sonó como un rasguido doloroso, fibras rompiéndose, el inicio de una autopsia a la miseria. Mientras tanto, en la mansión, don Aurelio paseaba por su biblioteca con una copa de brandy. Algo en la humillación de la viuda no le había dado el placer habitual. Quedó un sabor amargo, una inquietud que se alojaba en su nuca como una aguja helada. Miró por la ventana hacia el valle oscureciéndose. Las primeras luces se encendían en las chozas, puntos insignificantes que él podía apagar con un chasquido. Su mente volvía al almacén, a la imagen del colchón siendo arrastrado. Un recuerdo antiguo comenzó a arañar la superficie de su memoria con insistencia alarmante. Elena continuaba frotando la tela con vinagre, tratando de borrar las manchas que parecían mapas de continentes perdidos. Sus brazos le dolían, pero no se permitía parar. Cada mancha limpia era una victoria contra el desprecio. El niño se acercó tímidamente a ayudar. Elena negó con la cabeza para protegerlo del contacto con esa podredumbre. La tormenta estalló afuera. Truenos sacudieron la casa. Relámpagos iluminaron la habitación con destellos espectrales, convirtiendo el colchón en una bestia que respiraba. En la hacienda, la memoria de don Aurelio se aclaró de golpe. Recordó a su primera esposa, una mujer de mirada triste,
y su obsesión por esconder sus seguros de vida en lugares donde nadie pensaría buscar. La imagen de ella cosiendo el forro de su colchón una noche de fiebre le vino con claridad cinematográfica. Un detalle que había descartado como locura femenina. El pánico subió por su garganta. Ese colchón no era basura. Era el mismo que había estado en su habitación hace 20 años. El mismo que ella había reclamado como su territorio privado antes de desaparecer. Elena decidió que la limpieza superficial no bastaba. El olor venía de adentro. La única forma era abrirlo, sacar la lana, lavarla y rellenarlo. Clavó el cuchillo con fuerza en la costura lateral, rasgando el hilo podrido. Al meter la mano para arrancar el primer puñado de lana, sintió una textura extraña, algo rígido, ajeno a un colchón. Se detuvo con el corazón acelerado. Don Aurelio corrió al teléfono, girando la manivela con violencia, gritando órdenes. ¿Se llevaron el colchón?, bramó sin saludar, su voz temblando por miedo que no sentía desde hacía décadas. Al confirmar que Elena se lo había llevado, una maldición escapó de sus labios. Había entregado sus secretos a la persona con más razones para odiarlo. Ordenó reunir a los hombres con una instrucción clara: recuperar el colchón esa noche, sin importar los medios, y asegurarse de que la viuda no hablara nunca. Roteiro, otimizado. Parte 3. Descoberta e cerco. La lluvia comenzó a caer con fuerza torrencial, golpeando el techo de chapa con ruido ensordecedor. Dentro, la luz de la vela parpadeaba con las corrientes de aire, haciendo que las sombras bailaran en las paredes como espectros. Elena sacó la mano del colchón, convenciéndose de que su imaginación le jugaba malas pasadas. Volvió a la tarea, arrancando trozos de lana húmeda que tiraba sobre un paño. El polvo se le metía en la nariz y en los ojos, haciéndola estornudar, pero continuó. El grupo de hombres armados salió de la hacienda en 2 camionetas. Los faros cortaban la oscuridad como ojos de depredadores. Las ruedas levantaban lodo mientras bajaban a toda velocidad por el camino sinuoso. Eran hombres duros, pagados para no tener conciencia. Veían en esa misión una oportunidad fácil: amedrentar a una mujer indefensa. Llevaban impermeables oscuros y en sus cinturones brillaban las culatas de revólveres que habían silenciado muchas disputas. La orden había sido específica: no quiero testigos. Una sentencia de muerte tácita. Elena hizo una pausa para secarse el sudor. Miró a su hijo dormido en la silla, vencido por el agotamiento. Su vulnerabilidad renovó su urgencia. Necesitaba terminar antes de que el frío de la madrugada se hiciera insoportable. Volvió a meter las manos en las entrañas del colchón. De nuevo esa resistencia extraña. Bultos que no correspondían a la lana. Formas geométricas definidas, demasiado duras. La curiosidad comenzó a ganarle a la repugnancia. Sus dedos exploraron con más cuidado, delineando contornos rectangulares envueltos en plástico. El viento aullaba, y en medio del caos, Elena creyó escuchar algo más. Un ruido mecánico que se acercaba por el camino, distinto al trueno. Se quedó inmóvil, con las manos dentro del colchón, agudizando el oído. En ese lugar, nadie visitaba en una noche de tormenta. El sonido de un motor solo podía significar problemas. El miedo se instaló en su estómago mientras sus ojos se clavaban en la puerta débil. Los hombres de don Aurelio se acercaban. Las luces barrían los campos empapados, iluminando árboles retorcidos. Dentro de la cabina, el capataz revisaba su arma con indiferencia, comentando sobre lo rápido que terminarían para volver al calor de la cantina. No esperaban resistencia. Una viuda sola con un niño. Presa fácil que probablemente se desmayaría del susto. Elena volvió su atención al colchón. Sus dedos se cerraron alrededor de uno de los paquetes ocultos. Sintió la textura de algo que no debía estar ahí. Algo escondido con propósito y desesperación. Con el corazón en la garganta, tiró con fuerza, desgarrando más la tela y extrayendo un paquete envuelto en hule negro, atado con cordel. No era basura. El peso y la forma indicaban algo sólido, algo importante. Al sostenerlo bajo la luz temblorosa, sintió una vibración eléctrica. Tenía en sus manos una bomba. Miró hacia la puerta. El ruido del motor ahora claramente audible sobre el viento.
La sincronización era perfecta y aterradora. El peligro llegaba justo cuando el secreto emergía. Don Aurelio, en su mansión, caminaba de un lado a otro, incapaz de sentarse. Se sirvió otra copa, sus manos temblando. Miraba el reloj obsesivamente, contando los minutos. Se imaginaba la escena, el miedo de la mujer, la eficiencia de sus hombres, el fuego que consumiría la choza y el colchón, borrando todo. «Es lo mejor para todos», murmuró, justificando la barbarie. No sabía que el destino estaba a punto de darle una lección de ironía. Elena dejó el paquete en el suelo y volvió a buscar dentro. Encontró otro y otro más. Se dio cuenta con horror de que el colchón estaba repleto. Nadie esconde cosas así a menos que sean peligrosas, a menos que sean la causa por la que la gente desaparece. Miró a su hijo dormido, tan pacífico, y luego a los paquetes negros que parecían absorber la luz. Acababa de invitar a la muerte a su casa. El ruido de los motores se detuvo cerca, puertas de vehículos cerrándose, botas pesadas chapoteando en el lodo. El silencio que siguió fue más aterrador. Era el silencio de la casa, de pasos sigilosos que rodean a la presa antes del ataque. Elena apagó la vela de un soplido, sumiendo la habitación en oscuridad. Se arrastró hacia su hijo, sacudiéndolo para despertarlo, tapándole la boca para ahogar cualquier grito. Le susurró al oído que debía estar muy quieto. El niño, sintiendo el terror, obedeció. Sus ojos brillaban en la oscuridad, abiertos de par en par. Afuera, los hombres se desplegaban en abanico, rodeando la choza con eficiencia, comunicándose con señas bajo la lluvia. El capataz se acercó a la puerta principal, probando el picaporte, cerrado. Sonrió con malicia. Una puerta de madera podrida no era obstáculo. Sacó una barra de hierro sopesándola en su mano, mientras sus compañeros se posicionaban en las ventanas, bloqueando cualquier escape. La orden era clara. La noche era perfecta para que nadie viera, nadie oyera, nadie supiera. Elena, agazapada en la oscuridad, escuchó el crujido de la madera afuera, el roce de ropa contra las paredes. Supo que estaban rodeados, que la fortaleza de su hogar era de papel frente a los lobos. Miró los paquetes en el suelo, apenas visibles. Una idea loca cruzó por su mente. Si venían por eso, quizás podía negociar. Pero descartó el pensamiento al instante. Conocía a don Aurelio. Si habían venido, no era para negociar, era para borrar. Con el corazón latiendo dolorosamente, Elena tomó una decisión nacida del pánico y la furia. No se dejaría matar sin saber por qué. No entregaría su vida sin entender el precio. Mientras los hombres se preparaban para derribar la puerta, ella gateó hacia el colchón y tomó el primer paquete. Sus dedos buscaron el nudo del cordel, tirando y rasgando el hule con los dientes, desesperada por ver el rostro del demonio. El primer golpe en la puerta resonó como una explosión, haciendo vibrar la estructura. Elena, con un grito ahogado, terminó de abrir el envoltorio justo cuando un relámpago iluminaba la habitación. Los hombres golpearon de nuevo, la madera astillándose, la cerradura cediendo con un gemido metálico. «¡Abre, viuda!», gritó una voz ronca, una voz que Elena reconoció del entierro de su marido. La lluvia entraba por las rendijas. El tiempo pareció detenerse entre el golpe fatal y la revelación que acababa de aterrizar en su regazo. Don Aurelio, en su estudio, se servía la tercera copa. Calculaba que ya deberían estar allí. Se imaginaba el miedo de la mujer, el fuego posterior que borraría todo. «Es lo mejor», murmuró. No sabía que la mujer a la que había subestimado estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Elena apretó el objeto contra su pecho, sintiendo su realidad innegable. La puerta finalmente cedió con un estruendo, abriéndose para dejar entrar la tormenta y las siluetas oscuras de los hombres armados. El viento irrumpió, apagando cualquier rastro de calor. Los relámpagos recortaron las figuras de los invasores que avanzaron con pasos pesados. Elena no gritó, no corrió. Se quedó arrodillada junto al colchón abierto, con la mano sobre el secreto descubierto. Sus ojos brillaban con una luz nueva, no de miedo, sino de un entendimiento terrible que acababa de nacer. El capataz encendió una linterna.
El haz de luz recorrió la habitación hasta detenerse en Elena y el desastre que la rodeaba. ¿Dónde está?, gruñó, apuntándole la luz a la cara para cegarla. Pero la mujer que tenía enfrente ya no era la viuda asustada. Algo se había roto en Elena. También algo se había forjado en ese instante de presión extrema. El estruendo de la puerta cediendo sacó a Elena de su parálisis. Con el paquete apretado contra su pecho, agarró a su hijo del brazo y se lanzó hacia la habitación trasera. Cerró la puerta y arrastró el baúl contra ella, construyendo una barricada improvisada. Escuchaba las botas pisando el suelo, violando su hogar con gritos y risas de depredadores. En la oscuridad del cuarto, iluminada solo por los relámpagos, Elena se deslizó hasta el rincón más alejado. Su hijo se acurrucó contra ella, enterrando la cara en su falda. Del otro lado venían ruidos de destrucción, sillas rompiéndose, frascos estrellándose, hombres buscando algo que no encontraban. Elena sabía que tenía minutos antes de que derribaran esa segunda puerta. En ese tiempo prestado, necesitaba saber por qué su vida valía tan poco y por qué el destino le había entregado ese paquete. Con manos temblorosas, desató los nudos del cordel. Rasgó el hule negro con desesperación silenciosa. Lo primero que tocó fue la textura del dinero. Fajos de billetes viejos atados con gomas que se deshacían al tacto. Una fortuna. Más dinero del que Mateo había ganado en 20 años. Pero debajo del dinero había algo más pesado. Un cuaderno de tapas de cuero negro, desgastado por el tiempo, manchado de humedad. Parecía latir con energía oscura. Elena dejó los billetes a un lado. Abrió el cuaderno con reverencia, como si abriera una cripta. Acercó el papel a la rendija de la ventana para aprovechar la luz de la tormenta. Descifró la caligrafía elegante de una mujer. Una letra que gritaba urgencia y miedo. Si estás leyendo esto, decían las primeras líneas, es porque Aurelio me ha matado o porque he logrado escapar de este infierno, aunque dudo que Dios me conceda tanta gracia. Los golpes en la puerta comenzaron, rítmicos y brutales, amenazas soeces exigiendo que saliera, pero Elena ya no estaba allí. Estaba transportada 20 años atrás, escuchando la confesión de una mujer que había descubierto el origen sangriento de la fortuna de su marido. Las páginas revelaban una lista de crímenes que helaban la sangre, nombres de campesinos accidentados, fechas de incendios provocados, sobornos a jueces. Isabel había documentado cada pecado con precisión de contadora penitente. Describía cómo don Aurelio había construido su imperio sobre cadáveres, familias borradas del mapa. Elena sintió náusea al leer apellidos que conocía. Vecinos que vivían en miseria sin saber que las tierras que trabajaban les pertenecían por derecho. Entre las páginas estaban los documentos originales de propiedad. Escrituras antiguas con sellos de cera que probaban que la hacienda, Las Sombras, era una mentira, una ocupación ilegal mantenida por el terror. Elena comprendió la magnitud de lo que tenía. No era solo evidencia de un asesinato. Era la llave para desmantelar todo el sistema que los oprimía. El colchón no era basura, era una cápsula del tiempo. Un caballo de Troya que don Aurelio había introducido en el corazón del pueblo, entregando las armas de su propia destrucción. Roteiro otimizado. Parte 4. Decisão e confronto final. El ruido de la madera crujiendo la trajo al presente. La barricada no aguantaría mucho. El mueble se desplazaba centímetros con cada golpe, permitiendo que la luz de las linternas se colara por la rendija. Elena miró a su hijo, luego al dinero, y finalmente a los documentos. Una claridad fría se instaló en su mente, desplazando el pánico. Comprendió que la muerte de Mateo no había sido un accidente. Él había visto algo, o sospechado algo. Don Aurelio, paranoico por la culpa, había decidido eliminar cualquier cabo suelto. La rabia que sintió fue distinta a todo lo anterior. No era caliente y explosiva, sino fría, sólida y afilada como un diamante. Se dio cuenta de que toda su vida había sido una mentira diseñada por ese hombre. Su pobreza no era designio de Dios, sino resultado del robo sistemático de un ladrón vestido de caballero. El miedo a morir seguía allí, pero ahora estaba subordinado a una necesidad imperiosa. Que esa verdad no muriera con ella en esa habitación.
Tenía la historia real de su pueblo, y esa historia pesaba más que su propia vida. Volvió a mirar los papeles buscando algo que le diera ventaja inmediata. Encontró una carta final, suelta al final del diario, dirigida a quien encuentre esto. Isabel revelaba la ubicación de una cuenta bancaria secreta a nombre de su hijo no nacido, donde había depositado fondos para la reconstrucción de lo que mi esposo destruyó. Elena tenía acceso no solo a la justicia moral, sino a los recursos para ejecutarla, para contratar abogados, comprar protección, luchar contra don Aurelio en su propio terreno. Los golpes cesaron de repente. Un silencio inquietante. Elena supo que estaban preparando algo. Quizás iban a disparar a través de la puerta o prender fuego a la casa. Apretó el diario contra su pecho y miró hacia la pequeña ventana trasera. Un cuadrado de oscuridad que daba al campo abierto, lejos del camino donde estaban las camionetas. Era estrecha, apenas suficiente para que pasara un adulto delgado, pero era su única vía de escape, su única oportunidad de sacar la verdad antes de que fuera enterrada bajo cenizas. La revelación había cambiado todo. Ya no era una viuda indigente, ahora era la dueña de la hacienda, la portadora de la ley, la juez de un hombre que se creía intocable. El poder había cambiado de manos en la oscuridad. Elena se puso de pie, guardando el dinero en su seno y envolviendo el diario en su rebozo, atándolo con fuerza alrededor de su cintura. Su cuerpo se convirtió en un archivo viviente de la infamia. Escuchó el sonido de líquido siendo rociado al otro lado de la puerta. El olor a gasolina se filtró por debajo del marco. No iban a entrar. Iban a quemarlos vivos. La crueldad confirmó el miedo que tenían. Sabían que ella tenía algo, y ese miedo era su mejor arma. Elena miró a su hijo y le hizo una señal de silencio, susurrándole que iban a jugar a las escondidas, que tenía que ser valiente y rápido como una liebre. El niño asintió con confianza absoluta que le rompió y reconstruyó el corazón al mismo tiempo. La ventana estaba alta. Elena tuvo que arrastrar la cama silenciosamente para usarla de escalón. Cada movimiento calculado para no hacer ruido. Mientras subía a su hijo al alféizar, Elena tuvo una epifanía sobre el colchón que había quedado en la sala, ahora empapado en gasolina. Ese objeto donde habían concebido a su hijo, donde habían soñado y llorado, iba a ser la pira funeraria de su vida anterior. Dejarlo quemar era necesario. El verdadero tesoro ya no estaba en la lana, estaba atado a su cuerpo y grabado en su mente. El primer chasquido del fuego encendiéndose sonó como un disparo, el rugido de las llamas devorando la madera. El calor comenzó a irradiar casi instantáneamente. El humo empezó a colarse, gris y asfixiante. Elena empujó a su hijo hacia la noche lluviosa, hacia el lodo y la libertad incierta. Se preparó para seguirlo, sabiendo que dejaba atrás su hogar, pero llevándose el fuego que quemaría a don Aurelio. Con una pierna fuera, miró hacia atrás por última vez. Vio cómo la pintura de la puerta comenzaba a burbujear por el calor. No sentía tristeza por la pérdida material, solo determinación feroz. Se dejó caer en el barro del exterior. La lluvia fría golpeó su cara caliente. Abrazó la oscuridad como una aliada, con el peso de la verdad presionando contra sus costillas. La tormenta rugía con fuerza, cubriendo el sonido de su huida. Elena se fundió con las sombras, no como una fugitiva, sino como una mensajera de la fatalidad. Don Aurelio creía que estaba borrando sus huellas con fuego, pero en realidad estaba encendiendo la señal que guiaría a Elena de regreso a él. El secreto había sido revelado. La caja de Pandora estaba abierta. Lo que había salido no era esperanza, era venganza documentada, sellada y lista para ser entregada. En la oscuridad del campo, con las llamas de su casa iluminando su espalda y el diario quemándole la piel, Elena se detuvo un segundo. Sabía el poder que tenía. Esa revelación trajo un peso aplastante. No era solo dinero, era la prueba de que el mal tenía nombre y apellido, y de que ella había sido elegida para ser la mano ejecutora de una justicia que había tardado 20 años en llegar. Con esa certeza, se giró hacia el horizonte oscuro y comenzó a correr, no para huir, sino para prepararse para el contraataque. Elena permanecía entre los matorrales, con el lodo frío empapando sus rodillas,
observando con ojos desorbitados cómo su hogar era consumido por las llamas. El fuego rugía con furia anaranjada que desafiaba la tormenta, iluminando la noche. Los sicarios reían y bromeaban mientras veían arder la estructura. En ese instante, suspendida entre la vida que dejaba y un futuro incierto, Elena sentía el peso de los fajos de billetes y el diario apretados contra su vientre. Un tesoro maldito que quemaba su piel más que el propio incendio. La decisión se presentaba con claridad brutal. Tenía suficiente dinero para desaparecer, para comprar pasajes hacia la capital o cruzar la frontera. Podía tomar a su hijo y correr hacia la carretera bajo el amparo de la oscuridad. Esa era la opción lógica, la que cualquier madre sensata elegiría. La supervivencia al alcance de su mano. Sin embargo, cada fibra de su ser se rebelaba. Huir significaba aceptar la derrota. Significaba dejar que don Aurelio creyera que había ganado. Si ella se iba, el accidente de Mateo seguiría siendo la verdad oficial. Su esposo quedaría como un torpe, no como el hombre honesto asesinado por saber demasiado. La injusticia provocaba dolor físico en su pecho. ¿Qué tipo de vida valía la pena vivir? Miró el dinero bajo su rebozo. Esos billetes estaban manchados de sangre invisible. Eran el fruto del robo de tierras, de la explotación de sus vecinos. Usar ese dinero para salvarse se sentía como una traición, como convertirse en cómplice silenciosa. Podría mirar a su hijo a los ojos en el futuro y decirle que su comodidad se había comprado con el silencio ante el asesinato de su padre. Por otro lado, quedarse era suicida. Quedarse significaba enfrentar a un hombre que tenía a la policía, al juez y a la iglesia en su bolsillo. Un hombre que acababa de ordenar quemar su casa con ella adentro. Elena no tenía armas, no tenía influencia, nada más que un libro viejo y su palabra contra la del terrateniente más poderoso del estado. Si decidía quedarse y pelear, las probabilidades de morir esa noche eran abrumadoras. El miedo le susurraba al oído, rogándole que pensara en el niño, que priorizara la biología sobre la justicia, que aceptara que el mundo es de los fuertes y los débiles solo pueden sobrevivir en los márgenes. Veía las luces de la camioneta parpadeando a través de la lluvia, una visión que la invitaba a correr en dirección contraria, hacia la oscuridad segura del campo. Sus piernas estaban listas para el sprint, preparadas para llevarla lejos del dolor, lejos de la responsabilidad de ser una heroína en una historia que solo prometía tragedia. Pero entonces, el sonido de las campanas de la iglesia comenzó a repicar a lo lejos, alertando al pueblo del incendio. Un sonido lúgubre y urgente que se mezclaba con el crepitar de la madera ardiendo. Elena vio cómo las luces se encendían en las casas vecinas. Las figuras de los campesinos comenzaban a salir, atraídas por la columna de humo y fuego que se alzaba como un faro. Esa gente era su gente, los mismos que la habían mirado con lástima, los mismos que sufrían bajo el yugo de la hacienda, los mismos a los que don Aurelio había robado según las páginas del diario que ella protegía. Si ella huía, los condenaba a seguir viviendo en la mentira y la opresión. Don Aurelio moriría en su cama, rico y respetado. La verdad se pudriría con el tiempo, olvidada y enterrada. Elena se dio cuenta de que el dilema no era solo suyo. Ella era el vehículo de una revelación que pertenecía a toda la comunidad. Negarles esa verdad era otro tipo de robo, quizás más cruel. La responsabilidad colectiva comenzó a pesar más que el miedo individual, anclándola al suelo mojado. Miró a su hijo, cuya cara estaba manchada de hollín y lágrimas. Vio en él no solo a una víctima que necesitaba protección, sino al testigo de su decisión, al juez silencioso de su carácter. ¿Qué lección le enseñaría si corría? Le enseñaría que el miedo manda, que la justicia es un lujo para los ricos, que la dignidad es algo que se abandona cuando las cosas se ponen difíciles. No quería criar a un hijo que viviera de rodillas, agradecido por sobras. Quería criar a un hombre que supiera que su madre, aunque pobre y sola, no se había doblado ante el monstruo. La decisión de quedarse no era para ponerlo en peligro, sino para darle un mundo donde no tuviera que tener miedo nunca más. La lluvia arreciaba, lavando el sudor de su frente. Con el agua vino una claridad fría.
La supervivencia física sin dignidad no era vida, era solo existencia biológica. Elena ya estaba cansada de solo existir. Recordó la risa de don Aurelio cuando le entregó el colchón, esa burla arrogante que la había deshumanizado. Sintió que esa risa era el combustible que necesitaba para quemar su miedo. No se trataba de dinero, se trataba de respeto, de decirle a ese hombre y al mundo entero que ella no era basura, que no era un desecho que se podía barrer bajo la alfombra o quemar en una hoguera. Los hombres junto al fuego comenzaron a subir a sus vehículos, convencidos de que su trabajo estaba hecho, listos para irse a cobrar su recompensa. Si Elena no actuaba ahora, la oportunidad se perdería para siempre. Ellos se irían, el pueblo llegaría solo para encontrar cenizas, y la historia terminaría en silencio. Elena tocó el diario a través de la tela, sintiendo sus bordes duros como los contornos de un arma cargada. Comprendió que el destino le había dado ese poder no para guardarlo, sino para usarlo. La tentación de la fuga se desvaneció, reemplazada por una resolución sombría. Sabía que lo que iba a hacer era una locura, pero la alternativa, vivir huyendo, vivir con la vergüenza de saber la verdad y no haber hecho nada, era una tortura que duraría más que cualquier dolor. Se imaginó a sí misma años después, vieja y segura en algún lugar lejano, contando el dinero robado. Sintió un asco profundo por esa versión cobarde de sí misma. No, esa no era Elena. Esa no era la mujer que había amado a Mateo. Esa no era la madre de su hijo. La verdadera Elena estaba allí, en el lodo, con el corazón roto pero la cabeza alta. Y la verdadera Elena sabía que hay cosas peores que la muerte. La decisión se cristalizó no como un pensamiento lógico, sino como una emoción pura. Un fuego interno que rivalizaba con el incendio de su casa. Acarició la cabeza de su hijo y le susurró una promesa que era también una sentencia. No nos vamos a ir, mi hijo. Vamos a recuperar lo que es nuestro. El niño no entendió las palabras, pero sintió el cambio en su madre. La rigidez del miedo dando paso a la tensión del ataque. Elena se puso de pie lentamente, ignorando el dolor en sus articulaciones. Se limpió el barro de las manos, preparándose para salir de la oscuridad y entrar en la luz. No para rendirse, sino para desafiar. La caravana de vecinos se acercaba por el camino. Una procesión de linternas y voces preocupadas que venían a ver la desgracia. Elena sabía que ese era su escenario, su audiencia y su ejército. Si lograba llegar a ellos antes de que los hombres de don Aurelio se fueran, si lograba exponer la verdad frente a todos, tendría una oportunidad. El riesgo era inmenso. Si los hombres la veían antes de llegar al pueblo, la matarían. Pero era un riesgo que estaba dispuesta a correr. Miró por última vez el camino hacia el norte, el camino de la huida, y le dio la espalda definitivamente. Cerró la puerta a la cobardía. Dio un paso hacia el camino principal, hacia donde las camionetas estaban arrancando los motores. Sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, no por miedo, sino por la fuerza de su propia determinación. Ya no era una víctima, era la némesis de don Aurelio, creada por su propia mano, forjada en el fuego de su crueldad. El dilema moral se había resuelto no con un cálculo, sino con un acto de fe en la justicia. Elena eligió la verdad sobre la seguridad, el honor sobre la supervivencia y el bienestar colectivo sobre el individual. Con el diario en una mano y la mano de su hijo en la otra, comenzó a caminar hacia la luz del fuego y los faros de los vehículos, emergiendo de la noche como una aparición vengativa. Su silueta se recortó contra las llamas, visible para todos. Una figura solitaria que se interponía en el camino de los asesinos. Los hombres en la camioneta la vieron. Frenaron de golpe, sorprendidos de ver a la muerta caminando. En ese instante de confusión, Elena supo que había cruzado el punto de no retorno. No había vuelta atrás. El enfrentamiento era inevitable, y el destino de todo el pueblo pendía de un hilo. La noche contenía la respiración mientras Elena avanzaba, implacable, hacia su destino final. Roteiro otimizado. Parte 5. Clímax e justiza. Elena avanzó hacia el centro del camino, plantándose con firmeza en el barro justo cuando los faros de la camioneta la iluminaron por completo. El vehículo frenó con un chirrido agudo.
patinando antes de detenerse a escasos metros de ella. La luz blanca y cegadora la bañaba, convirtiendo la lluvia en miles de agujas brillantes. No se cubrió los ojos ni retrocedió. Se mantuvo erguida, con la barbilla en alto y el paquete presionado contra su vientre. El silencio fue denso y momentáneo, roto solo por el crepitar del fuego detrás de ella y el jadeo asustado de su hijo aferrado a su pierna. La puerta de la camioneta se abrió con violencia. El capataz bajó con el rostro torcido por la confusión y la furia, empuñando su arma. «¿Estás loca, mujer?», gritó, su voz compitiendo con el rugido de la tormenta. Pero Elena lo miró con unos ojos que ya no pertenecían a una viuda asustada. Una mirada vacía de miedo y llena de sentencia antigua. Los otros hombres bajaron, rodeándola en un semicírculo amenazante, pero algo en su postura los hizo dudar, manteniendo los dedos lejos de los gatillos por un segundo crucial. En ese instante, el sonido de voces y pasos apresurados llenó el aire. Los vecinos del pueblo comenzaron a emerger de la oscuridad como un ejército de espectros empapados. Llegaban con linternas de aceite, palas y cubos. Se detuvieron en seco al ver la escena. La viuda enfrentando sola a los sicarios del patrón, con su casa ardiendo como telón de fondo. Se formó un anillo humano alrededor del conflicto, una barrera de testigos silenciosos que cambió la dinámica de poder en el camino. Ya no era una ejecución privada en la noche, era un espectáculo público bajo la mirada de Dios y la comunidad. Los hombres de la hacienda intercambiaron miradas nerviosas. La oscuridad que necesitaban para operar con impunidad se había disipado. Entonces, un tercer vehículo apareció, un automóvil negro y elegante que brillaba bajo la lluvia, avanzando con la lentitud arrogante de la realeza. Era don Aurelio. Había venido personalmente a asegurarse de que el problema hubiera sido erradicado. El coche se detuvo y el patrón descendió, protegido por un paraguas que sostenía su chofer. Su traje impecable contrastaba obscenamente con el lodo y la miseria. Caminó hacia el frente, la multitud abriéndose a su paso con un murmullo de terror reverencial, hasta quedar cara a cara con Elena. «¿Qué significa este circo?», bramó don Aurelio, su voz resonando con autoridad, intentando recuperar el control. Miró la casa en llamas con satisfacción, y luego a Elena con desprecio. «Lárgate de mis tierras, bruja, antes de que ordene que te saquen a latigazos». Pero Elena no se movió. En lugar de eso, dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal del tirano. Una transgresión que hizo jadear al pueblo entero. «No me voy a ir, Aurelio», dijo Elena. Su voz, aunque no gritaba, tuvo la proyección de un trueno. «No hasta que todos sepan lo que escondías en la basura que me obligaste a arrastrar». La mención del colchón hizo que el color desapareciera del rostro de don Aurelio, reemplazado por una palidez visible incluso bajo la luz de los faros. Él intentó reír, una risa forzada y nerviosa, girándose hacia la gente. «Está delirando por el humo», gritó a la multitud. «Ha perdido la razón, llévensela». Pero los hombres dudaron. La intensidad en los ojos de Elena era demasiado lúcida para ser locura. Elena aprovechó esa vacilación y con un movimiento rápido y teatral, desató el rebozo que llevaba atado. En sus manos sostenía los paquetes que había rescatado, las entrañas del colchón maldito. «Me diste tu basura, Aurelio», gritó, levantando los bultos para que todos los vieran. «Pero se te olvidó que la basura también habla». Con un tirón violento, rompió la envoltura del primer paquete. Lo que salió no fue desperdicio, sino una lluvia de papel verde. Billetes, cientos de ellos, comenzaron a volar por el aire como hojas secas en un tornado. El dinero remolineaba alrededor de los presentes, golpeando los rostros de los campesinos y pegándose al traje caro de don Aurelio. El jadeo colectivo fue ensordecedor. En un lugar donde la gente mataba por una moneda, ver esa fortuna volando era una visión alucinante. «¿De dónde salió esto?», preguntó alguien en la multitud. «Es el dinero que nos robó a todos», respondió Elena con voz firme, escondido en la cama donde dormía tranquilo mientras nosotros moríamos de hambre. Don Aurelio dio un paso atrás, manoteando el aire como si intentara espantar insectos, tratando de atrapar los billetes, perdiendo su compostura por completo. «¡Es una ladrona!»,
chilló, su voz agudizándose por el pánico. «Ese dinero es mío, me lo robó». Pero la contradicción era evidente para todos. Si era suyo, ¿por qué estaba escondido en un colchón podrido que él mismo había desechado? La multitud comenzó a murmurar, un sonido bajo y peligroso que crecía como la marea antes de un tsunami. Los sicarios, viendo el dinero volar, miraron a su patrón con una mezcla de codicia y desconfianza. Elena no se detuvo. El dinero era solo el cebo. El verdadero golpe venía ahora. Soltó el resto de los billetes, dejando que la tormenta se los llevara, demostrando que no le importaba la riqueza. Levantó el objeto final, el diario de cuero negro. Lo sostuvo en alto como si fuera una Biblia profana. Al verlo, don Aurelio emitió un sonido estrangulado, lanzándose hacia ella para arrebatárselo. ¡No!, gritó, olvidando su dignidad, transformado en una bestia acorralada. Pero Elena fue más rápida. Retrocedió y abrió el libro al azar, gritando el primer nombre que sus ojos encontraron. «Pedro García», leyó con fuerza. Un anciano en la primera fila se estremeció al oír el nombre de su hermano desaparecido hacía 10 años. Aquí dice que fue enterrado en la Zanja Norte, después de que se negara a vender su parcela por 2 pesos. El anciano cayó de rodillas, llorando. Un grito de rabia se alzó de entre sus hijos. Don Aurelio miraba a su alrededor, buscando una salida, pero el círculo humano se había cerrado más. Las caras transformadas por el odio. Elena pasó la página, implacable, convertida en la voz de los muertos. «La familia Morales», gritó, y otra sección de la multitud reaccionó. El incendio de su granero no fue un rayo. Fue ordenado por él para comprar el terreno a precio de ceniza. Cada revelación era un golpe físico contra la figura del patrón, que se encogía visiblemente, despojado de su invencibilidad. Los documentos de propiedad volaron también de sus manos, cayendo a los pies de sus legítimos dueños. Pruebas tangibles de un robo generacional expuesto bajo la lluvia. «¡Mátenla!», ordenó don Aurelio a sus hombres, señalando a Elena con dedo tembloroso. «Les pagaré el doble, el triple». Pero el capataz miró a la multitud enardecida. Miró las palas y los machetes que habían aparecido en las manos de los campesinos. Luego miró a su patrón, que sudaba miedo. Lentamente, enfundó su arma y dio un paso atrás, negando con la cabeza. «No me pagan lo suficiente para esto, don Aurelio». La deserción fue la señal final. Sin sus perros de presa, el lobo estaba desnudo. Elena se acercó a don Aurelio, quien ahora estaba solo en el centro del círculo, rodeado por el dinero que ya no le servía y los papeles que lo condenaban. Él intentó retroceder, tropezando con sus propios pies, cayendo de espaldas en el barro, ensuciando su traje perfecto, reducido a una figura patética que se arrastraba. «Todo está aquí, Aurelio», dijo Elena, bajando la voz, pero con una intensidad que resonó en el silencio repentino. «Tu esposa lo escribió todo. Ella sabía lo que eras, y se aseguró de que nosotros también lo supiéramos». El clímax emocional estalló no con violencia física contra él, sino con su destrucción moral absoluta. El hombre que se creía un dios en la tierra estaba ahora revolcándose en el fango, llorando y balbuceando excusas incoherentes, mientras sus víctimas lo miraban desde arriba. Elena, con el cabello pegado a la cara y la ropa chamuscada, se alzaba sobre él como una torre de justicia inquebrantable. No necesitó golpearlo. Su sola presencia y la verdad que sostenía lo habían aplastado más que cualquier piedra. La lluvia comenzó a amainar, como si el cielo hubiera terminado su trabajo de limpieza. Las llamas de la casa de Elena bajaron de intensidad, convertidas en brasas que brillaban débilmente. El pueblo, en un movimiento orgánico y sin palabras, comenzó a avanzar hacia don Aurelio, no para lincharlo, sino para rodearlo, para asegurarse de que no escapara, para ser los carceleros de su destino. Elena se apartó, dejando que la justicia colectiva tomara el control. Sintió como la adrenalina abandonaba su cuerpo, dejándola vacía pero increíblemente ligera. Miró sus manos vacías. El dinero se había ido. El diario estaba en manos del alcalde del pueblo que lo leía con horror. Su casa era cenizas, pero al mirar a su hijo, que la observaba con admiración pura, supo que había ganado todo lo que importaba.
La confrontación había terminado, el poder se había invertido, y la noche, que había comenzado con terror, terminaba con la certeza de que el amanecer traería un mundo nuevo. Don Aurelio fue levantado bruscamente por dos de sus antiguos trabajadores y arrastrado hacia su propio coche, no para llevarlo a su mansión, sino para llevarlo a la comisaría del pueblo vecino. Gritaba amenazas que ya nadie escuchaba. Un rey destronado cuyo castillo de naipes había sido soplado por el viento de la verdad. Elena lo vio irse, y por primera vez en años, la sombra de las sombras no oscureció su corazón. El viento sopló una última vez, levantando un billete solitario que pasó rozando la cara de Elena, antes de perderse en la oscuridad. Ella no intentó atraparlo. La riqueza real estaba en el aire limpio que ahora podía respirar, en la espalda recta con la que podía caminar, y en el silencio respetuoso de sus vecinos que se acercaban a ella, no con lástima, sino con gratitud. La escena quedó grabada en la memoria de todos. La viuda frente al fuego, el tirano en el lodo, y la verdad flotando en el viento. Fue el momento en que el miedo murió en el valle, asesinado por el coraje de una mujer que se negó a ser basura. Elena se agachó para abrazar a su hijo, enterrando la cara en su cuello pequeño, permitiéndose finalmente llorar. No de tristeza, sino de liberación. Las lágrimas lavaron el hollín de sus mejillas, revelando la piel nueva debajo. La piel de una sobreviviente que se había convertido en libertadora. A su alrededor, la gente comenzó a recoger los documentos del suelo, tratándolos como reliquias sagradas, leyendo los nombres, recuperando sus historias robadas. El dinero fue ignorado en gran parte, secundario ante la recuperación de la dignidad y la tierra. La justicia había llegado en forma de un colchón viejo, y la ironía de ese hecho no se le escapó a nadie. El amanecer llegó con una lentitud solemne, disipando las sombras de la noche más larga que el valle había conocido en décadas. Pintó el cielo con tonos de lavanda y oro pálido, que contrastaban con la negrura del suelo quemado. La tormenta se había retirado por completo, dejando tras de sí un aire limpio y frío que olía a tierra mojada, a cenizas húmedas y a la frescura de un comienzo absoluto. Elena permanecía de pie frente a lo que quedaba de su choza, ahora reducida a un esqueleto de vigas carbonizadas que humeaban débilmente bajo la luz de la mañana. Un monumento negro a la batalla que había librado y ganado. No sentía tristeza al ver las ruinas de su hogar material. Al contrario, sentía una extraña ligereza, como si esas paredes viejas hubieran sido también los muros de su propia prisión. Y al caer, la hubieran liberado para siempre de la mujer temerosa que solía ser. A su alrededor, el silencio reverencial de los vecinos se transformó lentamente en un murmullo de actividad solidaria. Un sonido cálido y humano que reemplazaba el miedo gélido que había gobernado sus interacciones durante tanto tiempo. Mujeres que antes apenas se atrevían a mirarla, se acercaron ahora con mantas secas y termos de café caliente, envolviéndola en un cuidado maternal que Elena había olvidado que existía. No había palabras grandilocuentes ni discursos de victoria. Los gestos eran pequeños, prácticos y profundamente conmovedores. Una mano en el hombro, una caricia en la cabeza de su hijo, un abrigo prestado para cubrir sus ropas chamuscadas. La comunidad, fracturada por años de desconfianza y supervivencia individual, se estaba tejiendo de nuevo alrededor de ella, sanando las cicatrices invisibles con la medicina antigua de la empatía compartida. El niño, que había observado todo con la seriedad prematura de quien ha visto demasiado, comía un pedazo de pan que le había ofrecido una anciana. Sus ojos seguían el humo que subía hacia el cielo despejado. Elena lo observó y sintió una punzada de dolor agridulce en el pecho. Su hijo había perdido su cama, sus juguetes y su techo en una sola noche. Pero había ganado algo que ningún dinero podía comprar. Un futuro donde no tendría que bajar la cabeza ante nadie. La inocencia se había perdido, sí, quemada en la hoguera de la realidad. Pero en su lugar, había nacido una fortaleza tranquila, una comprensión tácita de que el mal existe, pero puede ser derrotado si uno tiene el coraje de mantenerse firme cuando todo arde. Elena sabía que tendría que explicarle muchas cosas en los años venideros, pero por ahora,
verlo comer sin miedo, era la única victoria que necesitaba. Miró hacia la colina, hacia la imponente estructura de la hacienda Las Sombras. Se sorprendió al notar que el edificio ya no parecía un monstruo omnipotente, sino simplemente una casa grande y vieja, necesitada de pintura y reparaciones. El aura de terror que la rodeaba se había disipado junto con la autoridad de don Aurelio. Las ventanas, que antes parecían ojos vigilantes y malignos, ahora reflejaban la luz del sol como cualquier vidrio común, vacías de la presencia oscura que las habitaba. La hacienda seguía allí, física y tangible, pero su poder simbólico había sido demolido por la verdad que había salido del colchón. A Elena no le importaba el destino de los billetes que habían volado. Esa fortuna maldita nunca había sido suya, y nunca lo sería. Estaba manchada con una energía que ella no quería cerca de su nueva vida. Lo que le importaba eran los documentos, ahora seguros en manos de los ancianos del pueblo y del juez de la ciudad vecina. Papeles que iniciarían un proceso largo de restitución de tierras. Sabía que la justicia legal sería lenta y complicada, pero la justicia moral, esa que se siente en las entrañas y en la mirada de los hombres, ya se había ejecutado de manera inmediata e irreversible. Una vecina, doña Rosa, una mujer que había perdido a 2 hijos en accidentes de la hacienda, se acercó a Elena con los ojos rojos de tanto llorar, pero con una sonrisa que iluminaba su rostro arrugado por primera vez en años. Sin decir una palabra, tomó las manos de Elena entre las suyas, besando los nudillos manchados de hollín y tierra. Un acto de veneración que hizo que Elena se sintiera pequeña y gigante al mismo tiempo. «Gracias», susurró la anciana con voz quebrada por la emoción. «Gracias por devolvernos la voz, hija». Ese agradecimiento simple pesaba más que cualquier medalla o recompensa. Era la confirmación de que su sufrimiento personal se había transmutado en una redención colectiva, dándole un sentido trascendente al dolor de su viudez y a la pérdida de su hogar. Sin embargo, en medio de la euforia contenida y el alivio, Elena sintió la ausencia de Mateo con una agudez renovada, un hueco en su costado que la victoria no podía llenar. Deseó con todas sus fuerzas que él hubiera estado allí para ver caer al hombre que lo había matado, para ver cómo su esposa, la mujer tranquila que él amaba, se había convertido en una guerrera capaz de derribar imperios. Sabía que la venganza no resucita a los muertos, que la justicia no calienta la cama por las noches, y esa verdad amarga era el precio que tenía que pagar por su triunfo. Pero al mirar al cielo azul, sintió una brisa suave rozar su mejilla, y quiso creer que era él, sonriendo desde algún lugar donde ya no existía el dolor ni la injusticia, orgulloso de la mujer que había dejado atrás. El cansancio físico comenzó a asentarse en sus huesos, ahora que la adrenalina se había evaporado. Un agotamiento profundo que le hacía sentir las piernas como plomo y los párpados pesados. Había pasado la noche en vela, luchando contra demonios y elementos, y su cuerpo reclamaba el descanso con urgencia, recordándole que seguía siendo humana, mortal y vulnerable. Se sentó en una piedra grande cerca del camino, dejando que el sol de la mañana calentara su piel fría. Cerró los ojos por un momento para escuchar el sonido del mundo que renacía a su alrededor. Escuchaba los pájaros cantar, ajenos al drama humano, y el sonido de las voces de sus vecinos, organizándose para limpiar los escombros. Una sinfonía de vida que continuaba, imparable y hermosa, a pesar de la destrucción de la noche anterior. El alcalde del pueblo se acercó a ella, un hombre que siempre había sido tibio y servil ante don Aurelio, pero que ahora, liberado del miedo, parecía haber recuperado un poco de su propia dignidad perdida. Le informó con respeto que don Aurelio estaba bajo custodia y que sería trasladado a la capital para enfrentar cargos federales. El diario contenía pruebas de crímenes que iban mucho más allá de la jurisdicción local. Elena asintió, sin sentir alegría ni satisfacción vengativa, solo un cierre necesario, como quien cierra un libro que ha leído demasiadas veces y cuyo final ya conoce de memoria. El destino del patrón ya no era su problema. Él era un fantasma del pasado, y ella tenía que concentrarse en construir el presente desde cero.
La cuestión de dónde vivirían ella y su hijo se resolvió antes de que pudiera convertirse en una preocupación real. 3 familias diferentes le ofrecieron alojamiento inmediato, peleándose amistosamente por el honor de tenerla en sus casas. Elena aceptó la oferta de doña Rosa, sabiendo que ambas necesitaban compañía para sanar sus respectivas soledades, creando una nueva familia nacida de la tragedia y la solidaridad. Al levantarse para irse, echó una última mirada a la pila de cenizas que había sido su vida. Se dio cuenta de que no había nada allí que quisiera rescatar, excepto el recuerdo de que en ese lugar había encontrado la fuerza para cambiar la historia. Dejó atrás el pasado quemado sin mirar atrás, caminando hacia el pueblo con paso firme, sostenida por el brazo de su vecina y la mano de su hijo. Mientras caminaban por el sendero, Elena notó cómo el paisaje parecía diferente bajo la luz de la mañana. Los colores eran más vibrantes, el aire más dulce, como si la tierra misma estuviera celebrando la caída del tirano que la había explotado. Los campesinos que se cruzaban con ella se quitaban el sombrero en señal de respeto, no por obligación, sino por reconocimiento genuino, saludándola como a una igual que había demostrado ser superior en espíritu. Ya no era la pobre viuda del capataz, era Elena, la mujer que había desafiado al poder y había ganado. Una nueva identidad que tendría que aprender a habitar con la misma naturalidad con la que había habitado su dolor. La transformación interna de Elena era completa. El miedo que había sido su compañero constante, esa sombra que caminaba a su lado y le susurraba advertencias, había desaparecido, reemplazado por una cautela sabia y una confianza serena. Sabía que la vida seguiría siendo dura, que la pobreza no desaparece de la noche a la mañana y que habría nuevos desafíos, pero también sabía que nunca más permitiría que nadie la hiciera sentir menos que humana. Había descubierto que su valor no residía en lo que tenía, sino en lo que era capaz de defender. Y esa certeza era una armadura que ningún patrón, por poderoso que fuera, podría volver a abollar. Llegaron a la casa de doña Rosa, una vivienda sencilla con macetas de geranios en la entrada. Un lugar que olía a café y a pan recién horneado. Olores que prometían hogar y seguridad. Al cruzar el umbral, Elena sintió que una compuerta se abría dentro de ella, liberando la tensión acumulada en un suspiro largo y tembloroso, que sacudió sus hombros. Se permitió derrumbarse un poco en una silla de mimbre, aceptando la taza caliente que le ofrecían. Sintió el calor de la cerámica contra sus palmas frías como un ancla a la vida, a lo simple, a lo bueno. Su hijo se sentó a sus pies, jugando con un gato que dormitaba allí. La escena era tan normal, tan pacífica, que parecía imposible que horas antes hubieran estado a punto de morir quemados. La catarsis emocional llegó no con un grito, sino con la quietud. Fue el momento en que Elena comprendió que el drama había terminado y que ahora comenzaba la vida real, la vida después del fuego. Se miró las manos, limpias ya del lodo pero todavía marcadas por el trabajo. Vio en ellas las herramientas de su propia reconstrucción. No esperaría a que nadie la salvara. Ya se había salvado a sí misma, y con esa misma fuerza levantaría su mundo de nuevo, ladrillo a ladrillo, día a día. La sensación de poder no era embriagadora, era sobria y fundamental, como la tierra bajo sus pies, una base sólida sobre la cual podía pararse sin tambalearse nunca más. El sol estaba ya alto en el cielo, bañando el valle con una luz blanca y pura que borraba las últimas sombras de la noche anterior, iluminando el camino de tierra que se extendía hacia el horizonte. Elena miró por la ventana hacia el exterior, hacia los campos que ahora pertenecían un poco más a quienes los trabajaban, y sonrió. Una sonrisa pequeña y cansada, pero genuina. La pesadilla de la hacienda, las sombras, había terminado, y aunque el despertar era duro, estaba lleno de luz. Elena cerró los ojos y por primera vez en meses no vio oscuridad, sino el brillo cálido y prometedor de un nuevo día que era enteramente suyo. La historia de Elena y la caída de las sombras no es solo un relato sobre un cambio de fortuna, es un recordatorio brutal y necesario de que la arrogancia es siempre el arquitecto de su propia ruina.
Don Aurelio construyó su imperio creyendo que los débiles siempre serían débiles, que el miedo era una cadena irrompible, que sus secretos estaban a salvo bajo el peso de su oro. Su error fatal fue despreciar tanto a Helena, que le entregó esas pruebas en sus propias manos, disfrazadas de basura, creyendo que la pobreza ciega a las personas ante el valor de la verdad. La ironía de su destino es perfecta. Fue destruido no por un ejército invasor ni por un rival político, sino por su propia vanidad reflejada en un colchón viejo que consideraba indigno incluso para el fuego. Al final, lo que queda flotando en el aire del valle es la certeza silenciosa de que la dignidad humana es un material indestructible, capaz de sobrevivir a la humillación más abyecta y resurgir con una fuerza nuclear. Helena fue despojada de todo, de su esposo, de su sustento, de su hogar y hasta de su orgullo público, pero nunca fue despojada de su esencia moral. Nos enseñó que cuando a un ser humano se le quita todo lo que tiene, se le deja solo con lo que es. Y si lo que es resulta ser acero puro forjado en el dolor, entonces no hay poder en la tierra que pueda someterlo. La verdadera riqueza nunca estuvo en los billetes que volaron con el viento, sino en la entereza de una mujer que decidió que morir de pie era mejor que vivir de rodillas. La justicia, como vimos esa noche de tormenta, a veces llega por caminos torcidos, utilizando instrumentos improbables para equilibrar la balanza del universo. Un objeto doméstico, íntimo y banal como un colchón, se convirtió en el arca de la alianza de un pueblo olvidado, demostrando que la verdad tiene la mala costumbre de salir a la superficie, no importa cuán profundo se intente enterrarla. Nos hace preguntarnos cuántos otros secretos duermen ahora mismo bajo la superficie de nuestra vida cotidiana, esperando el momento exacto, la chispa adecuada o la mano desesperada de alguien como Helena para ser revelados y cambiar el curso de la historia. Sin embargo, la victoria de Helena tiene un sabor agridulce que no debemos ignorar. El triunfo de la justicia no borra las cicatrices del alma, ni devuelve los años perdidos en la oscuridad de la opresión. Ella ganó la guerra, sí, pero perdió la inocencia de creer que el mundo es un lugar seguro y justo por naturaleza. Aprendió a la fuerza que la justicia es algo que se arranca con las manos sangrando, no algo que se recibe como un regalo del cielo. Su mirada al final, fija en el amanecer, no es la de una mujer feliz en el sentido ingenuo de la palabra. Es la de una sobreviviente que ha visto el abismo y ha decidido construir un puente sobre él. Esa sabiduría dolorosa es su verdadero legado. Una advertencia de que la libertad siempre tiene un precio alto y que a veces se paga con la propia paz mental. El mito de la invencibilidad de los poderosos se desmoronó esa noche junto con las paredes de la choza de Helena, revelando que los tiranos son gigantes con pies de barro que dependen enteramente del silencio de sus víctimas para mantenerse en pie. Don Aurelio parecía intocable, un dios en su pequeño feudo, pero bastó con que una sola voz se alzara con la verdad documentada para que su autoridad se disolviera como azúcar en el agua. Esto nos deja una reflexión profunda sobre la naturaleza del poder. No reside en el dinero ni en las armas, sino en el consentimiento, forzado o voluntario, de aquellos que son gobernados. Cuando ese consentimiento se retira, cuando el miedo se transforma en furia y la obediencia en desafío, las estructuras de dominación más sólidas se revelan como ilusiones temporales que no pueden resistir el peso de la realidad. La imagen del dinero volando por los aires y siendo ignorado por la multitud en favor de los documentos de propiedad y la dignidad recuperada es quizás el símbolo más potente de esta narrativa. Nos recuerda que hay hambres que el pan no puede saciar y sedes que el agua no puede calmar. El hambre de justicia y la sed de respeto son fuerzas motrices primarias que, una vez despertadas, son más poderosas que la codicia material. En un mundo obsesionado con la acumulación y el estatus, la historia de Helena es un testamento de que el valor real de una vida se mide por su impacto en los demás y por la integridad de sus acciones, no por el saldo de una cuenta bancaria o la extensión de una hacienda. El oro se pierde, se gasta o se lo lleva el viento, pero el honor de haber actuado correctamente permanece inalterable en la memoria colectiva. El fuego que consumió la casa de Helena funcionó como un crisol alquímico.
transformando la materia vil de su desgracia en el oro espiritual de su liberación, quemando los lazos que la ataban a un pasado de servidumbre. A veces es necesario que todo arda para que algo nuevo pueda nacer. A veces, la destrucción total de lo que conocemos es el único camino hacia lo que merecemos. La valentía no es la ausencia de miedo ante el fuego, sino la capacidad de caminar a través de él sabiendo que, aunque nos quememos, la verdad que llevamos saldrá intacta al otro lado. Elena nos invita a examinar nuestras propias vidas y preguntarnos qué estructuras viejas y podridas estamos manteniendo por miedo a la incertidumbre del incendio purificador. La soledad de Elena al enfrentarse a los hombres armados se convirtió en la unión de todo un pueblo, demostrando que el coraje es contagioso y que un solo acto de valentía puede encender la mecha de una revolución dormida. Nadie quería ser el primero en hablar, nadie quería ser el mártir, pero una vez que ella dio el paso, la barrera del terror se rompió para todos, liberando una energía social que había estado reprimida durante generaciones. Esto nos enseña sobre la responsabilidad del individuo frente al colectivo. No podemos esperar a que la masa se mueva para actuar. A veces, debemos ser nosotros quienes nos movamos para que la masa nos siga. El liderazgo moral no pide permiso ni busca consenso. Simplemente actúa según lo que es correcto y deja que la historia juzgue. Al cerrar esta historia, nos quedamos con la sensación inquietante de que Don Aurelio no es un monstruo único, sino un arquetipo que se repite en muchas formas y lugares, alimentado por nuestra propia pasividad y silencio. Las sombras puede ser cualquier lugar donde la injusticia se ha normalizado, y el colchón puede ser cualquier secreto que hemos decidido ignorar para no complicarnos la vida. La historia de Elena nos desafía a ser más observadores, a ser menos tolerantes con el abuso y a estar dispuestos a ensuciarnos las manos escarbando en la basura, si eso es lo que hace falta para encontrar la verdad. Nos obliga a mirar nuestros propios colchones y preguntarnos qué estamos escondiendo o qué estamos permitiendo que otros escondan en nuestro nombre. Finalmente, cuando el sol sale sobre el valle y Elena camina hacia su futuro incierto pero libre, entendemos que la verdadera justicia no es solo el castigo del culpable, sino la restauración de la víctima. Ella no recuperó a su esposo, pero recuperó su voz. No salvó su casa, pero salvó su alma y la de su hijo. La historia concluye dejándonos en un silencio reflexivo, con el eco de la tormenta aún resonando en nuestros oídos, recordándonos que incluso en el rincón más árido y olvidado del mundo, bajo las circunstancias más desesperadas, la dignidad humana es una semilla que, si se riega con coraje, puede romper el asfalto más duro y florecer contra todo pronóstico. ¿Y tú? ¿Qué harías si la verdad cayera en tus manos envuelta en basura? ¿Tendrías el valor de Elena para prenderle fuego al mundo?